Sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre frente a los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de YouTube colocando Radio Caracas Radio, también a través del Periscope por @RCR750, a través de nuestra página web rcr.tv, y sus comentarios y sugerencias los pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @dosisalternativa. Amigos, nuestro tema de hoy lo vamos a dedicar a la alimentación. Vamos a dedicarlo en todo caso a la alimentación, pero en la parte negativa, la desnutrición. Uh-huh. Según los expertos, imagínate esta cifra, Marilia, en el mundo la desnutrición afecta a más de 160 millones de niños. Es una cifra alarmante. Y si tomamos en cuenta la situación en nuestro país particular... Exactamente, que no se escapa de esa realidad. No, y que se profundiza quizás más que en otras naciones del mundo, según expertos como la Fundación Bengoa. Uh-huh. Los índices de nutrición ya están a nivel de los niños cerca del 35%. Es una situación bien delicada. Pero para conocer de qué se trata la desnutrición, de qué envuelve, qué implica para el uh-huh. cuerpo humano y en especial para nuestros niños, ya tenemos en línea, me informan que tenemos en línea a nuestra invitada de hoy. Se trata de Rosicela Puglisi, ella es nutricionista clínica. Bienvenida, doctora. Hola, gracias por la invitación, ¿cómo están? Muy bien, agradecidos de que esté nuevamente en nuestro espacio. Doctora, iniciamos con la pregunta pertinente. ¿Qué es la desnutrición? ¿Cuándo podemos decir que una persona está en esta condición? Sí, perfecto. Muy buena la pregunta porque escuchamos la palabra pero no entendemos de qué trata esto, ¿no? Fíjense, la desnutrición no es más que un estado patológico que viene causado por la falta de calorías de macro o micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Y los micronutrientes también son importantes, que son las vitaminas, los minerales y los antioxidantes, ¿no? Entonces, el cuerpo necesita de todos esos elementos para poder funcionar bien. Cuando hay un déficit por diferentes motivos, entonces allí la persona cae en una desnutrición que puede ser del tipo aguda, porque es breve, uh-huh. O del tipo crónica, dependiendo del tiempo en el cual la persona someta a su cuerpo a esa falta de calorías o de nutrientes, ¿no? Ahora, las causas pueden ser múltiples. Generalmente siempre se asocia la desnutrición con la pobreza, pero no necesariamente, porque hay muchas causas. Los pocos recursos económicos obviamente es el primer causante, pero también la inadecuada biodisponibilidad de alimentos. Por ejemplo, si tenemos una población en donde pierde la cosecha por una situación, por plagas, por X motivo, por cambios ambientales, esas personas van a sufrir de desnutrición, a lo mejor aguda, hasta que vuelvan a recuperar, por ejemplo, la cantidad de biodisponibilidad de alimentos. También la falta de conocimientos de nutrición afecta, porque si yo no sé lo que mi cuerpo necesita, no se lo voy a dar, o no sé cómo distribuir bien los nutrientes dentro del plato. O también, por ejemplo, una desnutrición puede estar causada por patologías clínicas, por ejemplo, las clásicas, el cáncer, las enfermedades renales, el paciente HIV positivo que cae ya en lo que es el SIDA, en los estadios 3 y 4, son personas que sufren de una desnutrición crónica también. A veces la diabetes tipo 1, tipo 2 también presenta esto, y la famosa desnutrición hospitalaria, que es la desnutrición que sufre todo paciente con una estadía muy larga dentro de un hospital o de una clínica, ¿sí? Es algo ya estudiado y que existe, pues. Entonces, fíjense que es bien complejo, es bien complejo, bien ¿no? grande, ¿no? Cuadro, no es tan simple hablar de nutrición. Sí, no es fácil porque existen muchos. Generalmente uno siempre asocia, por ejemplo, lo que era el marasmo, que es esa delgadez extrema que uno observa en África por la falta de energía, de caloría, o el kwashiorkor, que es esa desnutrición extrema por falta de proteínas, entonces la persona pierde la masa muscular, pero eso ya es como muy extremo. Digamos que eso es una parte de la población
pero la mayoría sufre de una desnutrición a veces que no se observa a simple vista, ¿sí? Claro, ahí la interrumpo, claro, doctora. Este punto es importante, porque yo decía que no se ve a simple vista. No, y también puede confundirse, porque asociamos visualmente desnutrición con delgadez. O sea, si una persona es delgada, extremadamente delgada, quizás ya podemos decir, insinuamos o pensamos que está desnutrida, ¿no? Pero una persona gorda también puede estar desnutrida. Exacto, porque fíjense, la malnutrición, ¿okay?, que es lo que nos afecta en un 80 o 90%, es también un estado de desnutrición, pero en donde la persona lo puede tener sin percatarse, porque la malnutrición significa que yo no estoy dando los recursos que mi cuerpo necesita para vivir bien. Y en la malnutrición se divide en dos, por déficit, ¿ok? Por déficit puede ser la persona estar en un peso normal o por debajo del peso, y en la malnutrición por exceso es la persona con sobrepeso o con obesidad. Y yo puedo estar malnutrido, es decir, yo puedo muchas veces tener un laboratorio, ¿verdad?, un examen de sangre de una persona delgada o una persona normopeso y tener los valores adecuados. O sea, tú ves que allí no tiene ningún tipo de problema, y puedo tener una persona con 5, 10, 15 kilos de más y tener un estado de desnutrición bárbaro. Claro. De hecho, las personas obesas son personas clínicamente inflamadas, es decir, sus órganos tienen una inflamación interna. Una infección en una persona obesa es más difícil de curar que en una persona normopeso o bajo peso. ¿Por qué? Porque tiene un estado de malnutrición que, como se ve gordito, no lo trata, porque no nos percatamos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Uno tiene que entender, saber de esto para poder atacar el problema, porque igual la malnutrición te va a traer las mismas consecuencias, estés delgado, normal de peso o en sobrepeso, ¿sí? Exacto, a eso voy, como usted dice, que a veces no puede ser visible porque no va en cuestión de físico, ¿no? Porque puede ser, como usted bien lo está diciendo, una persona con esta, que sea gordito y tenga una desnutrición, pero hay otros síntomas que nos puedan indicar sobre la desnutrición, sobre todo en los niños. Sí, entonces fíjense, en los niños, un niño puede sufrir ya de desnutrición desde el vientre materno. ¿Por qué? Bueno, porque si la mamá no garantiza la cantidad y calidad, necesitamos dos cosas, cantidad de nutrientes y calorías y la calidad, porque yo puedo, por ejemplo, consumir 1.500 calorías en base a harinas, arepa, pan, arroz, o 1.500 calorías con mi proteína, mi carne, mi pollo, mi pescado, mis vegetales, mis frutas, y mi carbohidrato, sí, o sea, entonces es más eficaz ese 1.500 distribuido así que de un solo tipo de nutriente. Entonces ya el niño puede sufrir de una desnutrición allí. Cuando nace bajo peso ya nos damos cuenta que allí, de hecho ya en el embarazo el médico te dice el niño no está ganando el peso que debería tener para la semana de gestación. Eso le iba a preguntar, esa la referencia para el médico que lleva el control de esta persona que está embarazada en relación a la situación de nutrición de este feto que está en formación. ¿Qué mecanismos hace para, aparte del peso, hay otra estrategia que pueda definir que este niño se está formando, tiene malnutrición? Bueno, aparte que me imagino que la misma condición de la madre, ¿no? La madre que está embarazada, ¿no? Sí, exacto. Fíjese, cuando hablamos de gestación, allí el primer indicador es el peso del niño de acuerdo a la semana de gestación, porque claro, realmente evaluar en ese momento el impacto cognitivo, cerebral, al menos que se vea una malformación muy, muy importante, ¿sí? Claro. Pero no necesariamente está vinculado. Es decir, yo puedo tener un niño bajo peso sin, por ejemplo, una espina bífida, ¿sí? Los efectos tú lo vas a ver después de esa desnutrición, es decir, tú lo vas a ver cuando el niño ya va al colegio, vas a ver que tiene déficit de atención, que le cuesta escribir, que tiene problemas motores. Pero doctora, al momento de, disculpa que la interrumpa, al momento de nacer este niño, el peso, el tamaño, el peso ya no son normales, ¿no? Ya te indica que, claro, que hay algo ahí que no es normal, ¿no? Por supuesto, es que ya el médico te lo dice antes, el niño está bajo peso. ¿Sí? Okay. Y generalmente la mujer ya está desnutrida también. Sí, si el niño está bajo peso, la mamá está malnutrida también. Claro. ¿Sí? Porque es la mamá la que está alimentándose. O sea, el niño se alimenta de lo que la mamá pueda otorgarle. Obviamente el niño ya nace bajo peso y ya está en desventaja en comparación a otros niños normopesos, ¿sí? Porque entonces si no le das una lactancia materna adecuada, lo pones aún en más riesgo de infecciones. Claro. Claro, tanto riesgos físicos como cognitivos. Pues. Porque la lactancia en todo caso de la madre, que la que tiene que dárselo, no va a ser efectiva porque la madre también tiene deficiencias, claro, ¿no?
Sí, aunque siempre la lactancia materna es sumamente importante porque es la única forma de darles la protección inmunológica. Recordemos que el ser humano nace sin sistema inmunológico y eso lo va otorgando la lactancia materna. Y bueno, algo que ya está muy en desuso, ¿no? Que es el parto natural. Claro. El parto natural era el que favorecía que la flora vaginal te diera esa inmunidad en el intestino del niño. Como ahora casi todos nacen por cesárea, la inmunidad va básicamente en la leche materna. Entonces, imagínate, si es un niño que nace por cesárea, bajo peso, y no le das leche materna, y ahí lo importante, Marilia, doctora, amigos que nos escuchan, de ahí la importancia, y vamos a ir a la pausa, ¿no? Ya tenemos que ir a la pausa, doctora, pero vamos a quedarnos con este tip bien importante para que la gente entienda el valor que tiene la lactancia materna, que no se puede sustituir por cualquier por lo menos los primeros leche meses procesada de vaca X, porque bueno, ahí la doctora nos explicó exactamente cuál es el punto principal de la lactancia materna. Doctora, le invitamos a que continúe allí en la línea telefónica. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora. Le recuerdo a nuestros amigos que estamos conversando con Rosicela Puglisi, ella es nutricionista clínica, y nuestro tema de hoy, la desnutrición crónica, especialmente en la situación que afecta a los niños. Vamos a publicidad, ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la desnutrición crónica, situación que afecta sobre todo a los niños, y Venezuela es un país que no escapa de esta situación. Para ello nos acompaña vía telefónica Rosicela Puglisi, ella es nutricionista clínica. En la parte anterior hablamos sobre la desnutrición en general y cómo puede afectar tanto en las personas adultas como en los niños. Interesantes datos que nos daba la doctora Puglisi ante este tema. Pero ya queremos entrar de lleno en lo que es la desnutrición crónica. ¿A qué nos referimos con esto, doctora? Sí, entonces desnutrición crónica es aquella en donde la falta de calorías y de nutrientes se mantiene durante por lo menos 6 meses o más. Es decir, generalmente dura años. Y la desnutrición crónica compensada son aquellas personas que obviamente por falta de recursos, ¿sí? O por zonas donde habitan, pasan prácticamente toda la infancia con un estado nutricional precario, y entonces el cuerpo se compensa porque el cuerpo no, es decir, si la desnutrición no te mata, entonces el cuerpo se adapta a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo se adapta? Bueno, se adapta a que tú no creces mucho, quedas de una estatura muy baja, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque se ahorra esos nutrientes, se ahorra
ese calcio que tú no le estás otorgando, por ejemplo, y los huesos no crecen en el potencial genético con el cual tú naciste. Es decir, si un niño, por ejemplo, tenía el potencial genético para medir 1,70, pues medirá 1,55, 1,50, ¿sí? Okay. A nivel cognitivo pasa lo mismo, el desarrollo del cerebro va a ser menor, el tamaño va a ser menor, por lo cual va a tener menos capacidad de aprendizaje, de memoria, y así todo, pues la masa muscular, todo es como trabajando a lo mínimo, ¿no? Los órganos, etcétera. Entonces eso es lo que se llama desnutrición crónica compensada, es decir, cuando tú pasas por lo menos los primeros 5 o 6 años de tu vida no consumiendo la cantidad diaria de calorías y nutrientes que el cuerpo necesitaba. Es como una plantica, ¿sí? Los niños son como una plantica. Si tú a la plantica le pones una tierra con buena vitamina, con buen abono, está en las condiciones ambientales necesarias, luz, claro, sol, tienes una planta hermosa y te va a dar unos frutos buenísimos. Si la planta, por lo contrario, tú la siembras en un lugar en donde no le llega el sol, no le das nutrientes, crece solita allí como mejor pueda, obviamente no va a ser lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo. Y doctora, le pregunto, me imagino que la respuesta debe ser sí, pero le pregunto, ¿esta condición de desnutrición crónica qué tanto afecta al sistema inmunológico del niño? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tú lo fomentas o lo fortaleces de acuerdo a la alimentación, ¿no? Y es algo que estamos viendo ahorita con lo de la pandemia, ¿no? El sistema inmunológico necesita de proteínas, necesita de carne, pollo, pescado, huevos, y necesita de las vitaminas, vitamina G, por ejemplo, la vitamina C. ¿Y qué pasa? Que el sistema inmunológico se alimenta de las vitaminas que están en los alimentos, no de las pastillas, o sea, no de los suplementos, ¿ok? Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, la vitamina C es sumamente importante para poder prevenir una infección. Ajá, pero estamos hablando de la vitamina C de la guayaba, de la lechosa, del limón, de la naranja, ¿sí? Del pimentón. No estamos hablando de la que yo compro en la farmacia, ¿ok? Que sí, se absorbe, por supuesto, pero no, digamos, para el cuerpo no es el 100%, o sea, no es lo ideal. Entonces, claro, si yo no tengo los macronutrientes, porque estoy desnutrido, mucho menos, ¿ok? Voy a tener esos micronutrientes, por lo cual yo estoy vulnerable. De hecho, las personas con desnutrición tienen 2 causas de muerte, o las infecciones, sí, porque tienen infecciones que generalmente una persona con un sistema inmunológico puede superar tranquilamente, o mueres por un infarto, porque obviamente tienes tan poca masa muscular que el corazón es un músculo y deja de latir, o un paro respiratorio porque los músculos del diafragma y del pulmón dejan de funcionar. Entonces, esas son las 2 causas. De allí, pues, sumamente seguros de que el sistema inmunológico es muy precario. Claro. Y obviamente te puede afectar en infecciones, en cáncer, en todo lo que afecta no tener un sistema inmunológico funcionando adecuadamente. Claro, doctora, se ve un panorama muy negativo ante este tema de la desnutrición crónica, pero ¿se puede llegar a recuperar por lo menos un niño de esta situación? Entonces depende del estado. Sí, por lo menos el niño pasó los primeros 5 o 6 años de vida desnutrido, eso ya no se puede recuperar, en el sentido de que ya no va a recuperar ni el peso, ni la estatura que debería tener para la edad. Siempre va a ser una persona más bajita, más delgada. Es decir, lo que no se dio en el momento no se dio. ¿Por qué? Porque son los momentos más importantes de la vida, ¿sabes? Claro. Esa etapa, ¿no? Hasta los 7 años tenemos entendido que es clave para todo lo que va a ser el desarrollo futuro de ese niño como hombre, como persona, ¿no? En el sentido corporal. Sí, exacto, ese es el momento, porque yo siempre les pongo el ejemplo de que es como los niños son como una casita en construcción. Entonces, tú una casa en construcción necesitas las vigas, el cemento, el ladrillo, el trabajador. En cambio, si tú tienes ya la casa hecha, que somos nosotros los adultos, ya nosotros somos una casa ya construida, tenemos que mantenernos, es distinto, ¿sabes? Yo hoy a lo mejor no pude comprar mi proteína, pero no me va a pasar nada, porque ya yo estoy formado. En cambio, un niño no, porque tú dices, bueno, no tengo los ladrillos, por ejemplo, que es el pollo, no puedo hacer el muro, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo le crece a él esa masa muscular si no le das el ladrillo, el cemento y el trabajador que haga el muro? Algo así, sí, para que se entienda más fácil. Claro. Amigos, estamos conversando con Rosicela Puglisi, ella es nutricionista clínica. Nuestro tema de hoy, la desnutrición crónica y sobre todo en el tema de los niños, cómo afecta esta condición a los niños. Doctora, ya nos queda pocos minutos, pero bueno, sabemos que son muchas las limitaciones, ¿no, Marilia? A nivel de nivel económico en nuestro país para adquirir hasta escasez de alimentos. Exactamente.
entonces, bajo su perspectiva, usted como experta, ¿qué recomendaciones le puede dar a una madre, perdón, que tenga, que esté pasando por esta condición o que incluso no esté pasando por esta condición, pero que pueda para prevenir este tipo de situaciones en su niño? Que, por ejemplo, usted habló del caso de las vitaminas, que es mejor la parte natural, exacto, es decir, no los frutos, no las pastillas y los suplementos. Pero, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, ahorita con esta cuestión de la pandemia, la gente voló a comprar limones, naranjas, y los precios, por supuesto, por las nubes. Entonces hay personas que evidentemente no tienen la capacidad económica para adquirir estos productos. ¿Qué productos, en este caso, por ejemplo, la vitamina C, podrían ser más accesibles? Usted creo que mencionó la guayaba. Exactamente. Ese es el problema, que cuando desconocemos de las fuentes de los nutrientes, entonces nos abocamos a lo mejor el más común, y esos son mucho más caros. Entonces, fíjense, la lechosa, eso tiene vitamina C. Entonces no hace falta pagar un dineral por un limón o una naranja, cuando yo puedo comprarme mi lechosa, puedo comprarme guayaba, puedo, ¿verdad? Comprar pimentón, ¿sí? Así sea en pocas cantidades. Yo no necesito comprar 2 o 3 kilos de pimentón. Esa es otra cosa. O sea, hay que comprar inteligentemente para no perder. Es decir, si yo voy a utilizarlo para una semana, comprar para esa semana para el grupo familiar y tratar de incluir la fruta. Siempre comemos lo mismo, ¿sabes? Y eso ya no tiene a veces que ver con la parte económica, sino cultural. Es decir, que estamos acostumbrados a lo mismo y repetimos como los mismos patrones. Entonces la fruta es siempre el cambur. No, hay que variar, o sea, hay que cambiar. Igual los vegetales. El vegetal casi nunca está presente en la mesa del venezolano, pero es por cultura, porque muchas veces ni siquiera distinguimos ni conocemos el nombre del vegetal. Y ahí es donde están los nutrientes. Y por ejemplo, allí que ya está hablando menos. Claro, pero ya usted que está hablando de vegetal, díganos, aprovechando estos poquitos minutos que nos quedan, ¿cuáles vegetales deberían ser por llevados a nuestra inculcarle mesa? a los niños desde pequeños? Todos son maravillosos, todos. Es decir, calabacín, berenjena, lechuga, berro, el que consigan, porque eso es lo maravilloso de la nutrición. O sea, que los alimentos se agrupan por grupos, pues. Entonces tú puedes, de ese grupo, el que tú consigas más barato, el que conseguiste esa semana, no importa, ¿sabes? O sea, con tal de que esté presente. Si tú conseguiste una oferta de calabacín, perfecto, tú puedes rallar ese calabacín en la arepa, le puedes hacer una sopa, le puedes hacer cremas al niño. Sí, entonces tratar de incluirlo y que no sea siempre la harina, ¿sabes? No es siempre la arepa, el pan, o sea, eso también tiene que ir acompañado de otras cositas, que es lo que nos falta, ¿no? Y en la parte proteica, bueno, mi recomendación es que se vea relación precio y lo rendidor que pueda hacer lo que se pueda consumir. Es decir, hay veces que nos sale más barato consumir huevo, entonces compramos huevo. Si me sale más barato, a lo mejor un corte de pollo, esa semana o ese momento compro pollo, ¿sí? Fíjense, los niños necesitan muy poca cantidad. O sea, un niño con 50, 70 gramos de proteínas es suficiente para la comida, ¿sí? Okay. No es que se va a comer un pollo completo un niño. Entonces, tratar de distribuir esos recursos, ¿sí? A lo mejor no gastar el dinero en refresco, en chuchería, en, mayonesa, margarina, cosas que no te sean útiles. Y esos recursos económicos, invertirlos en cosas más saludables, ¿sabes? En frutas y vegetales. Entonces no es que necesito gastar más, sino gastar inteligentemente. Exacto, es organizarse y dejarnos esa cultura de que es más cómoda, creo que es el comodismo que tenemos. Sí, esa cultura, por ejemplo, tú tienes que comprar obligatoriamente la mayonesa y la margarina. Exacto. No te están aportando nada, pero es cuestión por lo de que dice la doctora, la costumbre y el comodismo. O sea, yo hago una pasta, le echo salsa de tomate y listo. Ya está ahí la comida para un niño. Bien, doctora, ya estamos terminando nuestro espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, punto de contacto? Sí, entonces en Instagram como @nutricionista piso Rosicela con _L, por el WhatsApp pueden también contactarme, visto que bueno, estamos ahorita todo en método online, 0412-903-5969, y bueno, allí es donde más o menos consiguen toda la información. En mis redes sociales siempre coloco recetas, tips para que ustedes puedan tener una vida un poquito más fácil en cuanto a la alimentación y lo que necesita su cuerpo para no enfermarse.
Sí, que son muy interactivas, yo las he visto, muy buenas. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la doctora Rosicela Puglisi, nutricionista clínica, quien hoy nos acompañó y yo creo que nos dio interesantes consejos con respecto a este tema tan delicado como es la desnutrición y la desnutrición crónica en los niños. Los padres a estar pendientes de la alimentación con los niños, que es importante en esta primera etapa de su vida, sí, por de lo menos 1 hasta los a 7 5 años. Sí, Exactamente. Esa es la etapa crucial para su formación física, pues. Bueno, amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo en YouTube, en Periscope y en nuestra página web rcr.tv. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí